Pretendemos en estos minutos contaros la evolución de nuestra bandera, que junto al escudo y el himno conforman los signos más importantes de España. Fijaos si es un tema importante que existe una disciplina llamada vexilología, con eruditos investigadores que se dedican al estudio de la evolución y diseño de las banderas, pendones y estandartes. Parece que la palabra bandera, como señal de distinción de una nación, una ciudad o una institución, procede del término germano bandi, que derivó en banda, al usar estos pueblos lazos o trozos de tela para distinguirse. Dicen los expertos que su origen es militar y que nacieron de la necesidad que tenían los soldados de ser reconocidos durante la batalla por amigos y enemigos, sirviendo además para demostrar el orgullo de pertenecer a un grupo al que la bandera representaba. Cuentan que ya se usaban en el antiguo Egipto, y así aparecen representadas en las vasijas encontradas en las tumbas de los faraones. También sabemos por la Biblia que cada una de las 12 tribus de Israel llevaba como signo distintivo un estandarte. Poco a poco su uso se generalizó, alcanzando gran importancia en la vida del soldado, hasta el punto de que el juramento ante ellas se ha convertido en uno de los actos más importantes en la vida de un ciudadano de cualquier país. Lo que hoy conocemos como jura de bandera es el momento en que el hombre o la mujer que lo realiza adquiere una obligación formal ante los demás miembros de su nación, la de servir a una empresa colectiva que llamamos patria, en nuestro caso, España. Ya en la primera nación democrática, la antigua Atenas, los nuevos hoplitas, soldados de infantería, juraban ante sus banderas fidelidad a la ciudad. Contaba el griego Heródoto cómo los ejércitos persas tenían su propio estandarte, delante del que, antes de la batalla, manifestaban su compromiso y sometimiento al rey. En Roma, los legionarios realizaban el sacramentum ante sus águilas y signum, bandera de cada centuria, en presencia de los augures. Por este acto se comprometían a defenderlas hasta la muerte. Su pérdida significaba el mayor deshonor, hasta el punto de que la legión a la que esto le sucedía era castigada a vivaquear fuera de las murallas del campamento al acecho del enemigo. De la España prerromana conocemos el uso de unos símbolos llamados vexiloides, y que consistían en un asta en cuya parte superior se colocaba la figura de un animal, caballo, jabalí, águila, adornado con plumas o cintas. Es en la Edad Media cuando el uso de banderas y estandartes se generaliza, siendo utilizadas por los reyes y nobles, y en ellas figuraban sus colores, los escudos de armas. La Iglesia, órdenes militares, villas y ciudades también usaban enseñas, por lo que en esta época son muchas sus formas y diseños, y dependiendo del grupo al que se perteneciera, se debía usar una bandera, pendón, palón, grimpolón, guitón, gonfalón, etc. En 711, con la excusa de ayudar a los partidarios de los hijos del rey Bitiza en su lucha contra don Rodrigo, los musulmanes del emir Muza, al mando de su general Tarik, desembarcan en Gibraltar, derrotando a las tropas de don Rodrigo en la batalla del río Guadalete. Pese a la derrota visigoda, pronto comenzaron a aparecer focos de resistencia contra el invasor, especialmente en el norte de España, desde Galicia hasta los Pirineos. La victoria de los astures en Covadonga al mando de don Pelayo daría lugar al inicio de lo que conocemos como la Reconquista, y con ella el nacimiento de los reinos cristianos de la península. Cada uno utilizó sus propios símbolos, como la Cruz de la Victoria en el Reino de Asturias, un cáliz en el de Galicia, un león rojo sobre paño blanco para el de León. En 961, el conde Fernán González se declara independiente, naciendo así el Condado de Castilla, que se convertiría en reino en 1035, teniendo como representación heráldica un castillo de oro sobre campo de gules. El pequeño reino de Pamplona, fundado por el rey Íñigo de Arista, se extendió de la mano de Sancho Garcés I hasta las orillas del Ebro, cambiando su nombre por el de Reino de Navarra. Alcanzaría su máxima extensión con el rey Sancho III el Mayor. Su símbolo más conocido son las cadenas que representan la victoria cristiana de las Navas de Tolosa, en la que el rey Sancho VII el Fuerte rompió con su espada las que portaban los esclavos africanos que protegían al califa An-Nasir,
arrebatando además de su turbante una esmeralda que también se incluyó en el escudo. En el 987, el conde de Barcelona, Borrell II, negó la obediencia a Hugo Capeto, rey de Francia, lo que fue seguido por los demás condes de la Marca hispánica, consiguiéndose así la independencia de los condados catalanes de los francos. Creado en 1035, el reino de Aragón se extenderá por la destreza de reyes como Pedro I o Alfonso I el Batallador, por los valles del Ebro, del Jalón y el Jiloca, y ciudades como Zaragoza, Calatayud, Daroca, Tarazona, Borja. Ante las pretensiones territoriales que tenían la Iglesia y Alfonso VII de Castilla, Ramiro II se alió con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Esta unión tuvo como resultado el compromiso del conde con Petronila, que solo contaba un año de edad, uniéndose así los destinos de Aragón y Cataluña. La señal real, símbolo usado por los reyes de Aragón, eran 4 barras rojas conocidas como palos de gules o barras, colocadas sobre campo amarillo, que dieron lugar a las armas de este reino. Uno de sus más grandes reyes fue Jaime I el Conquistador, quien tomó y creó los reinos de Mallorca, Valencia y Murcia. En 1282, los sicilianos se levantaron contra la opresión francesa en la jornada conocida como las Vísperas Sicilianas, solicitando el apoyo del rey de Aragón, Pedro III el Grande, hijo de Jaime I. 30 años después, por la firma de la paz de Caltabellota, Jaime II el Justo consiguió el derecho de conquista de Cerdeña y el reconocimiento papal del reino de Sicilia para su hermano Federico. Durante este reinado tuvo lugar la expedición de los almogávares, valientes guerreros catalano-aragoneses que, una vez terminada la guerra de Sicilia, marcharon al mando de Roger de Flor a combatir a los turcos, llegando a fundar los ducados de Atenas y Neopatria. Juan II de Aragón casó a su hijo Fernando con Isabel, que acababa de ser nombrada reina de Castilla tras la muerte de su hermano Enrique IV. Isabel y Fernando, con la ayuda de la corona de Aragón, logran derrotar en Toro a los partidarios de la Beltraneja, siendo reconocidos como reyes de Castilla. A la muerte de Juan II, Fernando obtiene el trono de la corona de Aragón, 1479, uniéndose así los territorios de ambos reinos. Isabel y Fernando serán reyes de Castilla y Aragón, y más conocidos como los Reyes Católicos. Con la toma en 1492 del Reino Nazarí de Granada, último reducto del Islam en España, ponen fin a 8 siglos de reconquista, y con la incorporación del Reino de Navarra en 1512, logran la unidad de España, naciendo así la primera nación moderna de Europa. En el escudo de los Reyes Católicos aparecen todos los territorios que conforman la España unida. A los pertenecientes a los reinos de Castilla y Aragón se añade el recién tomado de Granada, todo sobre un águila, en honor a San Juan, que escribió el cuarto Evangelio, el preferido de la reina Isabel. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón desembarcó en Guananí, portando la bandera real, y sus capitanes una bandera con una cruz verde, que era la enseña capitana del almirante de Castilla. Desde entonces, hasta finales del siglo XIX, las banderas de España han estado presentes en el Nuevo Mundo. Isabel y Fernando tuvieron una hija a la que llamaron Juana, conocida como la Loca, que se casó en 1506 con el duque de Borgoña. Felipe el Hermoso trae a Castilla la Orden de Caballería del Toisón de Oro y el aspa de Borgoña o Cruz de San Andrés, símbolo de la familia de su madre María de Borgoña. La cruz consistía en 2 troncos en aspa, forma en la que crucificaron al santo. Por estar teñidos con su sangre, tenían el color rojo. Esta cruz será desde entonces símbolo de los ejércitos de España y los acompañará hasta la actualidad. Con este matrimonio llega a España la Casa de Habsburgo, más conocida como de los Austrias. La reina heredó de sus padres los títulos de Castilla, Aragón, Navarra, Granada, Italia, Jerusalén e Indias, mientras que el rey aportó los ducados de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo, los condados de Flandes, Habsburgo, Holanda y Zelanda, Tirol, Artois y los señoríos de Amberes y Malinas. En 1516, tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico e inhabilitada su madre, la reina Juana, es coronado rey de España
Carlos I. En 1519 fallece su abuelo paterno, Maximiliano de Habsburgo, siendo elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en el que se le conocerá como Carlos V. Varios serán los símbolos usados durante su reinado, como la bandera imperial amarilla con un águila bicéfala y el escudo del emperador. Nuestros tercios son dueños de Europa. En el Nuevo Mundo, Hernán Cortés y Pizarro logran la conquista de México y Perú. Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, la de Chile, y Díaz de Solís, los países del Plata. Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo. La cruz y los símbolos del rey acompañarán a nuestros conquistadores por todos los confines del mundo. A la llegada de Cortés a México le siguió la de los frailes franciscanos, que, desarmados y descalzos, comenzaron la evangelización de Nueva España y con ellos el idioma español y más de 30 universidades. Si la infantería se organiza en tercios, la caballería lo hacía en trozos, y en vez de grandes banderas llevaban guiones y estandartes mucho más pequeños, generalmente blancos o rojos con la cruz de San Andrés. Durante los reinados de Felipe II al de Carlos II, Portugal formó parte de la corona de España, y por este motivo aparece su escusón en los escudos de estos reyes. En 1700, a la muerte sin descendencia de Carlos el Hechizado, el último Austria, obtiene la corona de España el duque de Anjou, que era nieto de Luis XIV de Francia, el Rey Sol, quien reinará en España con el nombre de Felipe V el Animoso. El nuevo monarca es francés y pertenece a la Casa de Borbón, motivo por el que se añade al escudo de las armas reales un escusón con las 3 flores de lis y la Orden del Espíritu Santo. Felipe V reorganiza sus ejércitos siguiendo el modelo galo. Con él desaparecen nuestros legendarios y ya obsoletos tercios, dando paso a los regimientos a cuyo frente está un coronel. En 1704, el rey ordena que existan 3 banderas en cada regimiento, llamando a la una la coronela, pues pertenecía al primer batallón mandado por el coronel. Las otras 2, que eran iguales, se las denominaba banderas sencillas. En 1707 se dispuso que las banderas coronelas fueran blancas con una cruz de San Andrés de color rojo, rematada por una corona en cada una de sus puntas. Entre sus ángulos debían llevar 2 castillos y 2 leones. Por el fallecimiento de Felipe V, obtiene el trono Fernando VI. En 1748, algunas unidades vuelven a cambiar el diseño de sus coronelas, añadiendo a ambos lados del escudo 2 grandes leones. Los dragones llevaban guiones farpados, cortado en 2 puntas, y la caballería de línea estandartes, todos con lujosos bordados. En 1759 llega al trono de España Carlos III. En el momento de su nombramiento era rey de Nápoles y Sicilia, y había recibido por herencia de su madre los ducados de Parma y Toscana, títulos que incorpora a la corona de España. Con su venida se modifica el escudo de las armas reales, añadiéndole 2 nuevos cuarteles, las flores de lis de Parma y los aros de la Toscana. Con él se publican las reales ordenanzas militares. Las banderas reducen su tamaño, llevando en su centro el nuevo escudo y en los 4 extremos el escudo de la provincia. Los buques de nuestra marina llevaban las banderas con las armas reales sobre fondo blanco, por lo que en la distancia era frecuente la confusión entre nuestros navíos y los de otros países que usaban el mismo color. Para evitar esto, el 25 de mayo de 1785 se aprobó el uso de una nueva bandera para todas las naves de la Armada Real, la roja igualda. En 1793, reinando Carlos IV, se amplía el uso de esa bandera que antes solo se usaba en la Armada, a las plazas marítimas, castillos y defensas de las costas. En la América Española se logró la integración en pie de igualdad al resto de los soldados de mulatos y hombres de color en unidades de nuestro ejército, formando los batallones de morenos y de pardos libres. Muchas de estas unidades lucharon con valentía, como el de La Habana, que a las órdenes de Bernardo de Gálvez participó en el sitio de Pensacola. Como el resto de unidades, tuvieron sus propias banderas. La invasión de España, que, con la excusa de ocupar Portugal, hacen las tropas de Napoleón, ocasiona el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808. Sublevación que pronto se extenderá por toda España y que daría lugar a la conocida como la Guerra de Independencia. La bandera roja igualda fue usada por algunas unidades como el Batallón de Cazadores de Fernando VII,
a la que le añadieron los escudos de la ciudad y del Reino de Valencia. Napoleón, que había obligado a la familia real española a abdicar del trono, nombró rey de España a Giuseppe Napoleón Bonaparte, su hermano mayor, que reinará con el nombre de José I, siendo conocido popularmente como Pepe Botella. El rey José también cambió el escudo de armas reales, quitando el escusón de la Casa de Borbón, que sustituyó por el águila de Napoleón. También añadió 2 cuarteles, uno con el escudo de Navarra y otro dedicado a las posesiones españolas de ultramar. El nuevo escudo fue el motivo principal de las banderas del ejército. Para distinguir los batallones de infantería de línea y ligera, llevaban en los 4 extremos su número. Dentro de una estrella, los de línea; dentro de una trompa, los ligeros. Con la victoria de las tropas españolas, Fernando VII recupera la corona y el uso del escudo de su abuelo, Carlos III. En 1821, por influencia de las águilas usadas por el derrotado ejército francés, se propone, en sustitución de las banderas, la creación de una moarra, consistente en un león de bronce apoyado sobre un libro de la Constitución. Poco éxito tuvo esta insignia, ya que solo se le concedió al 2º batallón del Regimiento Asturias, por haber participado con su jefe, el teniente coronel Rafael Riego, en el levantamiento de Cabezas de San Juan. En 1820, el teniente coronel Riego se subleva en Cabezas de San Juan. El rey Fernando VII no tuvo más remedio que restablecer la Constitución de Cádiz, dando comienzo al conocido como Trienio Liberal. Este periodo resultó un fracaso, no solo por las continuas sublevaciones de los absolutistas, sino también por la división de los constitucionalistas. La lucha entre los partidarios del antiguo y del nuevo régimen finalizó con la petición de auxilio hecha por Fernando VII a la Santa Alianza, lo que provocaría la intervención de Francia, que envió en su ayuda a los 100.000 hijos de San Luis. El pueblo español, que había tardado 6 largos años de lucha y muchos miles de muertos en expulsar a las tropas francesas, vio como apenas un lustro después su propio rey acudió al odiado ejército francés invitándolo a entrar en España. Los constitucionalistas cantaban una marcha conocida como el Himno de Riego, de la que parece ser autor de la música el compositor valenciano José Melchor Gomis, que fue músico mayor de la Milicia Nacional, y de la letra Evaristo San Miguel, oficial del Regimiento de Asturias. Esta marcha, por decreto del 7 de mayo de 1822, llegaría a ser himno nacional. Vencido Riego, fue prohibido por Fernando VII, siendo usada posteriormente en distintos pronunciamientos liberales. La Segunda República la recuperaría en 1931 como himno nacional. Con el fallecimiento de Fernando VII llega al trono su hija Isabel. Con su proclamación, España se verá envuelta en una feroz contienda civil, conocida como la Primera Guerra Carlista, ocasionada por la negativa de su tío, el infante don Carlos, a aceptar su legitimidad como reina. Es durante su reinado cuando, por el Real Decreto de 13 de octubre de 1843, la bandera roja igualda se establece como enseña única para todo el ejército. Poco a poco, estas banderas fueron sustituyendo a las antiguas coronelas, recibiendo el impulso definitivo con el inicio de la Guerra de África en 1859, año en el que para marchar a Marruecos se entrega a nuestras tropas las nuevas banderas. Pese a la obligación del uso de la nueva enseña nacional, hubo algunas unidades que mantuvieron el privilegio de seguir usando banderas de color morado, color erróneamente atribuido al pendón de Castilla, que era carmesí. Este era el caso de las unidades de ingenieros, artillería o del regimiento del rey. En el siglo XIX hubo 3 guerras civiles llamadas guerras carlistas. Aunque ambos bandos utilizaron todo tipo de banderas, los liberales o isabelinos fueron adoptando la bandera roja igualda, mientras que los carlistas, partidarios de la monarquía tradicional, usaron la Cruz de San Andrés, junto a otras con símbolos religiosos con la inscripción Dios, Patria y Rey. Los carlistas adoptaron como himno el Oriamendi. La historia de esta música es muy curiosa. Primera Guerra Carlista. Corría el mes de marzo de 1837, cuando en la localidad de Oriamendi, muy cerca de San Sebastián, se enfrentaron los carlistas e isabelinos, apoyados estos por la Legión Británica. Dice la leyenda que tras la derrota de ingleses liberales, entraron los carlistas en el campamento enemigo, donde se apoderaron de un variopinto botín. Uniformes, armas, munición, pertrechos. Entre los objetos tomados apareció la partitura de una marcha militar.
compuesta por un músico de la Legión Británica y arreglada por otro músico liberal, tenía como propósito celebrar la victoria de los isabelinos sobre las tropas carlistas. Y efectivamente, para celebrar la victoria sirvió, pero la de los carlistas, que pusieron letra a la marcha. De Loriamendi hubo dos versiones, una en euskera y otra en castellano, en cuya letra cantaban: «Viva Dios queridísimo, tengámoslo todos por dueño, vivan España y el País Vasco y el rey legítimo». En 1728, reinando Felipe V, se aprueban las Reales Ordenanzas Militares para la infantería, caballería y dragones. En ellas se regulaba una figura característica de nuestra infantería. Los granaderos, que eran seleccionados entre los mejores soldados, siendo elegidos siempre aquellos más prudentes, de 6 años de servicios a lo menos, robustos, ágiles y de edad para la fatiga, que hayan visto acciones y sean conocidos por bizarros en sus compañías. Sus compañías eran lo que hoy llamaríamos una unidad de élite. Se caracterizaban por sus peculiares gorros de piel, de los que colgaba una manga de paño. Los granaderos llevaban además una bolsa colgada al hombro, donde portaban las granadas, y un mechero en el correaje a la altura del pecho para poder encenderlas. En 1751 se creó una marcha para aquellos actos en los que desfilaran solos. En 1768, ya con Carlos III, se publicó una ordenanza en la que aparece la partitura de la marcha de granaderos que había sido arreglada por Manuel Espinosa. Por esta ordenanza se dio a los granaderos el privilegio de ser ellos los que dieran escolta a las banderas, incorporándolas en las formaciones a los sones de la marcha granadera. La popularidad que alcanzó esta marcha dio lugar a que años después se la diera el nombre de Marcha Real. En 1853, reinando Isabel II, fue designada como himno nacional. Su Majestad, la Reina, que Dios guarde, ha tenido a bien resolver que solo se toque en lo sucesivo, tanto por estos cuerpos como por los demás del ejército, la antigua española, vulgarmente conocida con el nombre de granadera. En 1868, los generales Serrano y Prim dirigen un pronunciamiento y obligan a la reina Isabel y a su familia a exiliarse en Francia. Una de las primeras disposiciones fue cambiar el escudo, sustituyendo la corona real por otra mural y figurando en sus cuarteles los reinos de Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada, añadiéndole a los lados las columnas de Hércules. En 1870, tras meses de negociaciones, el gobierno ofrece la corona de España al príncipe Amadeo de Saboya, segundo hijo de los reyes de Italia, Víctor Manuel y María Adelaida. El 2 de enero de 1871 llega a la capital del reino, siendo nombrado rey de España. Con su proclamación se dispone que el escudo vuelva a ser como el de Isabel II, pero sustituyendo a las flores de lis por un escusón con las armas de Saboya. Poco duraría su reinado. El 2 de febrero de 1873, cansado de los desplantes y desprecios con los que él y su familia habían sido tratados, el rey Amadeo comunica su intención de abdicar. Ese mismo día se proclama en España la Primera República, lo que supuso la desaparición de todos los símbolos monárquicos de los escudos y banderas, volviendo al modelo usado en 1868 por el gobierno provisional. En 1875 es restaurada la monarquía en la persona de Alfonso XII, hijo de la depuesta reina Isabel II. Con su regreso se vuelven a usar los símbolos de su madre. En 1898, Estados Unidos declara la guerra a España. Por el Tratado de París perderemos Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, terminando así con 400 años de presencia española en América y Asia. A finales del siglo XIX aparece la conocida como bandera de percha o de mochila, que a pesar de llevar los colores de España era una enseña de tipo menor. La bandera se entregaba a todos los soldados con el fin de cumplir varias finalidades. En los cuarteles de esa época no existían armarios o taquillas, por lo que el soldado guardaba sus uniformes y objetos personales en una estantería al lado de su cama. Esta bandera servía para ocultar las baldas, ganando así al dormitorio en presentación. Otra de las finalidades era la de ser llevada en campaña en la mochila, sacándola en el combate para servir de señal de identificación entre las tropas que luchaban cerca. La más importante función de esta bandera era rendir un último honor a los soldados caídos en combate, cuyos cuerpos eran enterrados envueltos en su propia bandera nacional, como corresponde a quienes han dado su vida por España. Otro servicio que prestaba era más festivo.
Era costumbre muy generalizada que la familia del soldado que volvía a casa colgara en alguna ventana o balcón la bandera del recién llegado, indicando así a sus vecinos que su hijo o hermano había cumplido con su obligación militar y regresado felizmente. Esta bandera aparecía en los días festivos en los pueblos y ciudades, permaneciendo todavía esta tradición en muchos hogares españoles. Durante el reinado de Alfonso XIII aparecen banderas cuya forma romperá con el diseño tradicional español. Un buen ejemplo es la utilizada por el Tercio de Extranjeros, la Legión, que disminuyó su tamaño añadiéndole flecos y cambiando la forma del escudo de armas. Al perder en unas elecciones municipales las principales capitales de provincia, Alfonso XIII decide abdicar y abandonar el país, siendo proclamada el 14 de abril de 1931 la Segunda República. El 27 de abril se publican las disposiciones por las que desaparece la bandera roja y gualda, declarándose oficial la bandera tricolor, roja, amarilla y morada. El color morado, que decían representaba a Castilla, no hacía más que perpetuar el error cometido desde Isabel II. Los republicanos, como antes los monárquicos, vuelven a ignorar que el pendón de Castilla era rojo carmesí. Como escudo se recupera el usado durante el gobierno provisional de 1868. La Segunda República comenzó siendo una gran ilusión colectiva que se vio paralizada por la radicalización de la vida política. Al golpe de Estado protagonizado por la izquierda y los partidos separatistas en 1934, le siguió el protagonizado por la derecha en 1936. El 17 de julio se levantan contra el gobierno las guarniciones de Marruecos. El 18, el golpe se generaliza en toda España, dando comienzo a una terrible guerra civil. El llamado Bando Nacional se sublevó teniendo como bandera la tricolor republicana y estaría presente en gestas como la defensa del Alcázar de Toledo. Por las presiones ejercidas por los tradicionalistas, en agosto de 1936 se recupera la bandera bicolor como enseña para los alzados, manteniéndose como escudo el aprobado por la República en 1931 hasta 1938, año en el que se adopta uno nuevo inspirado en el usado por los reyes católicos. En 1975 sube al trono de España el rey Juan Carlos I. En 1977, por Real Decreto del 21 de enero, se aprueba otro reglamento de banderas, por el que varía el escudo nacional, siendo su principal modificación que el águila aparece azorada. Será esta la primera enseña de nuestra democracia, siendo su escudo el que presida las Cortes Democráticas durante la primera legislatura, así como el que aparezca en la portada de la Constitución aprobada por el pueblo español en 1978. Define nuestra Carta Magna a la bandera como formada con 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble. No será hasta que por una ley del día 28 de octubre de 1981 se regule el uso de un nuevo escudo, que debía ser semejante al de los 2 reinados anteriores, pero con las columnas coronadas como el de 1938, y la leyenda manteniendo el escudete borbónico de sus reales antepasados. Terminamos así este breve recorrido por la historia de nuestra bandera, que junto al himno y el escudo son los símbolos que representan a todos los españoles. Hemos visto cómo desde 1841, salvo un corto periodo de tiempo, la bandera roja y gualda ha presidido la vida cotidiana de los españoles. Hemos relatado cómo el escudo variaba según lo hacían las casas reinantes o las formas de gobierno, ya fuera monarquía o república, democracia o dictadura, pero permaneciendo invariables sus colores. La bandera es el corazón de una comunidad. Por eso, quien la desprecia lo hace a miles, millones de personas que a ella pertenecen. Representa nuestra historia común y también nuestro futuro. Quien silba un himno o quema una bandera no insulta a un gobierno o a un político, lo hace a toda la nación que se simboliza en ella. Quien así se comporta solo muestra una gran ignorancia. Ten con los símbolos de las demás naciones e instituciones el respeto que debes tener con los tuyos. Por eso nunca los ofendas, ni a los propios ni a los ajenos. Quien desprecia los símbolos legales de una nación nunca podrá exigir respeto a los suyos. Parece que el uso de la bandera es cosa solo de militares o de días de partidos de la selección de fútbol, y no es así. Viajando por el mundo o simplemente viendo la televisión, aprenderás cómo en muchos países las banderas presiden la vida cotidiana de sus ciudadanos,
sus tiendas, sus escuelas, iglesias, trabajos y hasta sus casas. Aprende de ellos, siente y manifiesta el orgullo de ser español. Haz y exige que la bandera nos acompañe en los días importantes. ¿Te acuerdas de los usos de la bandera de percha o de mochila? Ten siempre una en casa y lúcela en aquellas fechas y momentos importantes para tu pueblo o ciudad. Compártela con la de tu comunidad, de la que tan orgulloso te sientes. Pero esa responsabilidad no es solo tuya. Corresponde a nuestros políticos, a nuestros profesores y a todos los que ocupan puestos públicos promover su correcto uso, velando porque aprendamos a tratarlos con respeto y civismo. De ellos, con nuestra ayuda, es la responsabilidad de dar esta lección de ciudadanía. La bandera no es un trozo de tela, un trapo, o el himno una chunga pachanga. Representan a los millones de españoles, a los de ayer y a los de hoy, a los que con su esfuerzo, incluso con su vida, hicieron posible este proyecto común que se llama España, a los que estamos construyendo su presente y a los que labrarán su futuro. Adopta una posición de respeto cuando se interprete el himno o se ice la bandera, sin aspavientos ni exageraciones. El decoro, el saber estar, no es cosa de fachas, de desfasados o de exaltados nacionalistas. El patriotismo es una virtud que adorna a todos los pueblos de la tierra, por encima de ideologías o religiones. Saber mantener respeto ante los símbolos es importante, ya que con ello manifestamos nuestro orgullo de ser españoles.